Cleopatra, el enigma de una reina. ¿Y si te dijera que todo lo que crees saber sobre Cleopatra es mentira? ¿No era egipcia? ¿No murió por una serpiente? Y su verdadera arma no fue su belleza, sino algo mucho más peligroso. ¿Realmente conocemos a Cleopatra? ¿Fue solo una reina seductora o una estratega brillante que burló a imperios enteros? ¿Es verdad que mató a sus hermanos por continuar en el poder? ¿Qué tiene que ver una reina del antiguo Egipto con tus decisiones del día a día? Mucho más de lo que imaginas. La historia de Cleopatra no es solo poder y romance, es una lección sobre influencia, estrategia y hasta redes sociales. Quédate, porque su vida podría estar diciéndote algo sobre la tuya. Gracias por visitar Un Viaje por el Tiempo. Y acompáñame hasta el final de este video para descubrir las respuestas. Olvida por un momento a la Cleopatra de Hollywood. No hablaremos solo de su belleza. Cleopatra VII fue la única faraona de la dinastía tolemaica que aprendió egipcio. Políglota, matemática, astrónoma y diplomática, hablaba al menos 7 idiomas. A los 18 años ya compartía el trono con su hermano. Y a los 21, controlaba Egipto, sola. No con seducción, sino con inteligencia. Nacimiento y orígenes. Cleopatra VII nació en el año 69 a.C., en Alejandría, capital del Egipto tolemaico. Pertenecía a la dinastía tolemaica, una línea de faraones de origen griego-macedonio que descendía de Ptolomeo I Sóter, uno de los generales de Alejandro Magno. Es importante destacar que Cleopatra no era egipcia, sino griega, aunque fue una de las pocas de su dinastía que adoptó verdaderamente la cultura egipcia. Su padre fue el rey Ptolomeo XII Auletes, un monarca débil y poco popular, conocido por comprar el apoyo romano para mantener el trono. Cleopatra creció en un entorno político extremadamente inestable, marcado por intrigas cortesanas, traiciones y la constante amenaza de intervención extranjera, especialmente de Roma. Desde muy joven, Cleopatra recibió una educación de élite al estilo griego helenístico. Estudió retórica, filosofía, matemáticas, astronomía. Estudió idiomas, hablaba al menos 7 idiomas, incluyendo griego, hebreo, latín, siríaco y egipcio antiguo, algo inusual en los Ptolomeos. Esta formación no solo la hizo inteligente, sino también una comunicadora carismática, capaz de usar la diplomacia y la astucia en vez de solo la fuerza. Herencia del trono. A la muerte de su padre en el año 51 a.C., Cleopatra heredó el trono junto a su hermano de solo 10 años, Ptolomeo XIII. Como dictaba la tradición, debía casarse con él para conservar el poder, pero rápidamente quedó claro que Cleopatra no pensaba compartir el trono ni ser una figura decorativa. Durante los primeros años de su reinado conjunto, Cleopatra comenzó a tomar decisiones por su cuenta y a eliminar el nombre de su hermano de documentos oficiales y monedas, lo que generó tensiones en la corte. Su hermano y sus consejeros respondieron expulsándola de Alejandría en el año 48 a.C. Su regreso. Aquí comienza una de las historias más famosas de la historia antigua, el encuentro entre Cleopatra y Julio César. Aprovechando que Julio César había llegado a Egipto persiguiendo a Pompeyo, quien fue asesinado allí, Cleopatra logró entrar a escondidas en el palacio real enrollada en una alfombra, o saco de lino, según otras versiones, que sus sirvientes presentaron a César como un regalo. Cautivado por su inteligencia y audacia, Julio César la apoyó militarmente para recuperar el trono. Juntos vencieron al ejército de Ptolomeo XIII, quien murió ahogado en el Nilo. Como resultado, Cleopatra fue restituida como reina, ahora con otro de sus hermanos, Ptolomeo XIV, como figura simbólica. Esta alianza fue estratégica desde ambos lados. César necesitaba estabilidad en Egipto, el granero de Roma. Y Cleopatra necesitaba legitimidad, protección militar y una alianza que consolidara su trono. Aunque aún joven, unos 21 años, Cleopatra ya había demostrado su capacidad para maniobrar en la política de alto nivel. Con el respaldo de Roma, consolidó su trono, dio a luz a un hijo de Julio César, Cesarión, y comenzó un reinado marcado por inteligencia, diplomacia y poder personal. Cleopatra proclamó como heredero legítimo de César a su hijo. En el año 46 a.C., Cleopatra viajó a Roma con su hijo y se instaló en una lujosa villa cerca del Tíber. Aunque no estaba casada con Julio César, su presencia causó escándalo entre los senadores romanos, especialmente por la ostentación con la que se presentó como una reina oriental. Sin embargo,
Todo cambió en el año 44, cuando Julio César fue asesinado por senadores romanos. Cleopatra, al ver su posición en peligro, regresó rápidamente a Egipto e hizo asesinar a su hermano esposo Ptolomeo XIV, para dejar como corregente a su hijo Cesarión. La historia de amor y guerra con Marco Antonio, del año 41 a 30 a.C. Tras la muerte de Julio César, Roma entró en una guerra civil. Dos figuras emergieron como líderes: Octavio, futuro emperador Augusto, y Marco Antonio. Cleopatra vio una nueva oportunidad para proteger su reino y volver a influir en la política romana. En el año 41 a.C., Marco Antonio convocó a Cleopatra a la ciudad de Tarso, en Asia Menor. Lo que ocurrió ahí es legendario. Cleopatra llegó vestida como la diosa Afrodita, en un barco de velas púrpuras, rodeada de perfumes y músicos. Antonio, impresionado, cayó rendido a su carisma, inteligencia y presencia. Esta vez, no solo hubo pasión, sino una alianza militar, política y económica. Cleopatra y Marco Antonio tuvieron 3 hijos juntos: Alejandro Helios, Cleopatra Selene y Ptolomeo Filadelfo. Marco Antonio se instaló por largas temporadas en Alejandría, alejándose de Roma y provocando la furia de su rival, Octavio. En el año 34 a.C., Marco Antonio repartió territorios orientales a los hijos de Cleopatra, proclamando incluso a Cesarión como rey de reyes, lo que fue visto como una provocación directa al poder de Roma. El final, la guerra con Roma. Octavio aprovechó este acto para declarar la guerra no a Marco Antonio, sino directamente a Cleopatra, acusándola de querer dominar Roma. En el año 31 a.C., sus fuerzas se enfrentaron en la famosa batalla de Accio, en la costa de Grecia. Fue una derrota devastadora para Cleopatra y Antonio. Ambos huyeron a Egipto, perseguidos por las legiones de Octavio. Al ver su destino sellado, Marco Antonio se suicidó creyendo falsamente que Cleopatra había muerto. Al enterarse de su muerte, Cleopatra también se quitó la vida poco después, en el año 30 a.C. Aunque la leyenda dice que usó una cobra egipcia, Aspis, para matarse, algunos historiadores creen que usó veneno en un ungüento o aguja, lo que era más práctico y menos doloroso. Si te está gustando el video, regáleme un like, que para ti es gratis y a mí me seguirá a ir creciendo en YouTube. Y si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte y acompáñanos en un viaje por la historia con relatos impactantes. El legado. Su muerte marcó el fin de la dinastía tolemaica y el inicio del Imperio Romano bajo Augusto. Fue la última reina del antiguo Egipto. Su hijo Cesarión fue ejecutado por Octavio, y sus hijos con Marco Antonio fueron llevados a Roma. Cleopatra pasó a la historia no solo como símbolo de belleza, sino de poder, inteligencia y estrategia. Pero Cleopatra no era un peón. Usó la guerra como ajedrez, distrajo, dividió, engañó. El mito, seductora fatal. Durante siglos, Cleopatra fue retratada como una femme fatale, una mujer que usó su belleza para manipular a 2 de los hombres más poderosos de Roma, Julio César y Marco Antonio. Autores romanos como Plutarco, Dion Casio y Suetonio, muchos de ellos enemigos políticos o ideológicos de Cleopatra, ayudaron a construir esta imagen. Hollywood reforzó este mito con películas como Cleopatra, de 1963, interpretada por Elizabeth Taylor, mostrando a la reina como una figura exótica, superficial y únicamente interesada en el poder mediante la seducción. Sin embargo, la realidad histórica es muy diferente. La realidad. Una reina estratégica y cultísima. No fue solo bella, fue extraordinariamente inteligente. Cleopatra era una mujer educada, políglota y estratega. Hablaba al menos 7 idiomas, incluyendo el egipcio antiguo, que ningún Ptolomeo antes que ella se había molestado en aprender. Fue una de las pocas reinas que se identificó directamente con los dioses egipcios, ganándose la lealtad del pueblo. Una diplomática con visión internacional. Cleopatra entendía que la supervivencia de Egipto dependía de mantener una posición fuerte frente a Roma. No se trataba solo de pasión con César o Antonio, sino de alianzas geopolíticas que buscaban proteger la independencia de su reino. Administradora y reformista. Bajo su reinado, Cleopatra impulsó la economía egipcia, reformó el sistema monetario, estabilizó los impuestos y fomentó el comercio con regiones vecinas. Alejandría se convirtió en un centro de riqueza y cultura bajo su gobierno. Fue víctima de propaganda romana.
La imagen de Cleopatra como bruja, hechicera o corruptora fue parte de una campaña de desprestigio dirigida por Octavio, más tarde conocido como César Augusto, quien necesitaba justificar su guerra contra Marco Antonio como una defensa de Roma contra una reina extranjera peligrosa. No fue una sumisa consorte. Cleopatra no fue una figura secundaria en las relaciones con César o Antonio. Fue una aliada de igual a igual, con su propio ejército, su propia riqueza y una visión política clara. Incluso en su muerte, eligió no desfilar como trofeo en el triunfo de Octavio en Roma. ¿Cómo era realmente Cleopatra físicamente? A diferencia de las imágenes idealizadas, monedas y bustos de la época la muestran con una nariz prominente, un rostro fuerte y una expresión inteligente. Los historiadores coinciden en que su atractivo radicaba en su personalidad, su voz, su intelecto y su carisma, más que en una belleza convencional. Conclusión: una reina que desafió al mundo. Cleopatra no fue solo la última faraona, fue la última gran monarca independiente del mundo antiguo antes del dominio total de Roma. Su vida fue una lucha constante por preservar la soberanía de Egipto frente a un imperio insaciable. Su historia ha sido manipulada por siglos, pero hoy la vemos como lo que realmente fue. Una líder brillante, una estratega astuta y una de las mujeres más influyentes de la historia. ¿Qué opinas tú de esta extraordinaria reina? ¿Qué cosas de ella desconocías? Déjame aquí abajo tus comentarios. ¿Y qué legado nos ha dejado su vida en este mundo moderno? ¿Qué tiene que ver esta reina con las redes sociales las cuales ocupamos a diario? Cleopatra fue una experta en construir una marca personal. No solo gobernaba Egipto, sino que también proyectaba una imagen poderosa y enigmática utilizando su apariencia, voz y conocimientos en política y cultura. Hoy, figuras en redes sociales emplean estrategias similares para influir y destacar. También dominaba el arte de contar historias. Cleopatra sabía presentarse como un personaje mítico, tanto ante egipcios como romanos. En la actualidad, las redes premian a quienes saben narrar con impacto. La narrativa cautiva más que la realidad cruda. Finalmente, su carisma y capacidad de seducción fueron herramientas políticas. Sus relaciones con Julio César y Marco Antonio fueron alianzas estratégicas, no solo románticas. Hoy, el carisma sigue siendo clave para conectar emocionalmente y generar influencia auténtica en redes sociales. Por cierto, Cleopatra fue global antes de que existiera lo global. Hablaba varios idiomas, entendía diferentes culturas y se movía entre potencias como Egipto y Roma. Hoy, las redes sociales han hecho del mundo un solo escenario, donde saber comunicarte con distintas audiencias es un superpoder, como lo fue para ella. ¿Verdad que Cleopatra sigue dejando huella en estos tiempos modernos? ¿Tú qué opinas? Déjame tus comentarios aquí abajo. Cleopatra no fue un mito, fue una mujer real. Nacida en un mundo de hombres, se atrevió a reinar con inteligencia, pasión y poder. No conquistó imperios con espadas, sino con palabras, alianzas y visión. La historia la disfrazó de seductora, pero en realidad fue estratega, diplomática, madre, reina y símbolo de resistencia. Su caída no fue una derrota, fue el precio de enfrentarse sola al poder más grande del mundo. Y aunque Roma escribió su final, Cleopatra escribió su leyenda. Porque hay mujeres que no esperan su lugar en la historia, lo reclaman. Y Cleopatra fue una de ellas. Gracias por habernos acompañado en un viaje más por el tiempo. Si te gustó el video regálame un like y si eres nuevo por aquí te invito a suscribirte y nos sigas acompañando. Hasta la próxima.